Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar, un ambiente familiar donde compartimos de la palabra del Señor con mucho gozo y alegría, donde cada día aprendemos más de nuestro Señor Jesucristo y cómo ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y el día de hoy tenemos como tema: aún hay testigos. Yo leía la palabra del Señor. De hecho, estaba editando el audio de un encuentro cara a cara, y ahí el Señor, en uno de los textos que hablamos allí, el Señor me dio a hablar de esta palabra. Tenía pensado hablar otro tema, pero me puso este, y es importantísimo porque tiene que ver mucho con lo que hoy en día vivimos, como la mayoría de los temas que hemos hablado acá, y no solamente para hoy, sino para siempre, para toda nuestra vida. Porque es importante, hemos dicho que aquí que la Biblia es un manual de vida, el Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida, no una moda. Y justamente, hablando acerca de los testigos, existen varios tipos o diferentes testigos. Hay testigos de homicidios, de robos, de asesinatos y cosas así. Hay testigos de información, como los reporteros, que ellos van hasta los sitios de los acontecimientos. Hay testigos oculares, auditivos y hay presenciales. Estoy mencionando algunos, yo sé que pueden haber muchos y a lo mejor a sus mentes vendrán otros. Pero para no hacer largo el cuento, entonces, ¿por qué los testigos? Porque en uno de los casos, por lo menos en el caso de los asesinatos, robos, esas cosas, los testigos son para complementar las pruebas acerca de dicho hecho. Un testigo lo llaman a un tribunal para que declare con sus labios, con su boca, lo que vio, lo que escuchó o en donde estuvo. Y allí se toma nota de ese testimonio. En el caso de informativo, como los reporteros, ellos van hasta los sitios de los acontecimientos para ellos mismos, por sus propios ojos, verificar que lo que se está diciendo es así y ellos poder pasar la información. Ellos van a testificar para dar la veracidad de esa información. Y siempre deben haber testigos para validar esos acontecimientos. Siempre, en todo el momento, en todo lugar. Hicimos mención de un tribunal, hay un juez, hay unos testigos, hay un fiscal, abogado, todo eso. Y piezas fundamentales y claves para esos hechos de juicio son los testigos. ¿Por qué tiene que ver esto con el Evangelio de Jesucristo? Y hablo del Evangelio de Jesucristo porque fue dado esa orden por el mismo Jesucristo de que nosotros debemos dar testimonio acerca de él. ¿Y qué tipo de testimonio? Si nosotros no estuvimos allí y tal. Eso lo vamos a ir desarrollando en el tema. Fíjense que el Señor Jesucristo se las ingenió para asegurarse de que eso aconteciera, de que hubiesen testigos y que se validara la vida de él. Se buscó la forma y la encontró. Encontró un mecanismo de cómo hacer que esto aconteciera. Vamos a conjugar estos versículos donde vamos a... Durante la vida de Jesucristo, él antes de morir, él hizo muchos milagros, señales, prodigios, hizo muchas obras de sanidad, muchas obras de liberación, de salvación, muchos milagros, donde sació hambre, donde quitó enfermedades, donde restauró personas, familias, hogares. O sea, Jesucristo hizo una gran cantidad en el poco tiempo de ministerio que él estuvo activo aquí en la tierra. Hizo más obras que cualquier ser humano en la vida, con todas las señales y prodigios que pudo haber hecho, porque él trabajó
incansablemente, como lo hablamos en el tema del siervo de Jesucristo, y como lo hemos hablado en otros temas aquí, que también son de importancia, donde hemos manifestado mucho el poder de Dios a través de las Escrituras y de cómo también se ha hecho manifiesto hoy en día, como lo expresamos en un encuentro cara a cara, que dimos testimonio de nuestra experiencia o nuestra primera experiencia con el Señor. Pero Jesucristo, Él hizo todo esto no buscando la fama, sino dejar un legado. Él se encargó de darle propaganda al reino de los cielos. Él vino a ser como el promotor de ese reino, demostrando con poder, con gloria, con hechos palpables e indubitables, como dijo Lucas, de su grandeza, de los beneficios del reino. Y Él vino manifestando todo ese poder durante todo este tiempo que estuvo en la tierra, durante esos 3 años y medio. Y Él quiso que esto, como bien su tiempo o su temporada activa como siervo del Señor iba a ser corta, mucha gente se iba a perder de ese privilegio, de poder estar en la presencia de Él o de ver esas manifestaciones, o de estar siquiera cerca de ese gran amor y compasión que tuvo Él. Hubo mucha gente que se quedó sin eso, y hoy en día lo vivimos sin eso. Pero Él quiso que esto trascendiera a través del tiempo. Y Él se encargó de preparar una serie de promotores también, o de testigos, que dieran testimonio fiel, ocular, verbal, auditivo y presencial de lo que Él hizo, para que esto fuese de generación en generación, como ocurre hoy en día en familias que son de largas descendencias, que se transfiere de una descendencia a otra, cultura o costumbres, exacto. Él se encargó de eso. Bien, vamos a ubicarnos en el libro de Juan, capítulo 15. Esto es Jesús antes de morir, pero poco tiempo, ya Él tenía poco tiempo para culminar su obra aquí en la tierra. Del versículo 26 al 27 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Vamos a leer ahora, esto es post-mortem, luego de la resurrección, en el libro de Mateos, capítulo 28, del versículo del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora leemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que Él habla en el primer versículo y en el último que leímos, Él habla acerca de testimonio. En el segundo no habla de testimonio, pero sí Él ahí está encomendando, Él está dando la comisión a esa gente, a sus nuevos promotores, a sus testigos. Ya ellos han vivido lo suficiente con Él, vieron su muerte y su resurrección, vieron su gloria, de cómo Él apareció con un cuerpo glorificado, sin padecimientos del cuerpo, solamente las marcas como prueba. Y Él hizo que cada uno de ellos pudieran verlas y tocarlas,
para que esto trascendiera en el tiempo y ellos arrancaran un nuevo tiempo de evangelización, un nuevo tiempo de gloria para el Señor, por medio del testimonio de estos hombres. Por eso cuando tú ves una película donde son películas de intriga, donde hay un asesinato y tal, y hay un testigo, siempre buscan de callar al testigo liquidándolo. Porque si tú matas al testigo, no avanza. El juicio no avanza. Y gana, evidentemente, el que está contrariado a ese testimonio. Y evidentemente a Satanás no le agrada que la gente hable de Jesucristo, ni mucho menos que la gente crea en Él. Por eso se ha dado a la tarea de levantar falsos dioses o culturas, religiones donde creen en imágenes. Y hablo de muchas culturas, muchas religiones, donde creen en diferentes tipos de dioses, como los aztecas, los mayas, muchos indios hoy en día, los hindúes, los budistas. Son muchos que creen en otro tipo de dioses, incluso una rama de la religión cristiana también sobreponen imágenes ante el Hijo del Creador, quien dice en el libro de Juan capítulo 1 que Él es la palabra de Dios y por medio de Él fue creado todo, y ponen imágenes sobre Él, imágenes de mujeres y de hombres que fueron simples servidores y colaboradores de Dios, pero que en su tiempo cumplieron su misión y ya no tienen voz ni voto en esto, porque ya ellos cumplieron su misión. Como la Madre María de Calcuta, ¿sí? Sí. Ella fue una mujer, ¿no? Servicial, exacto, claro. Ella por medio del servicio mostró el amor de Dios, la compasión. Ella se dejó, se desvivió para servir. Una vez que partió. Pero partió con el Señor y ya listo. Y ya hizo su obra, ya llegó hasta ahí su trabajo, como el de Pablo, el de Pedro, el de Juan. Claro, ella dejaría un legado también de personas que están. Correcto. Que mantienen, como Jesucristo dejó sus testigos. Exacto, pero es una cuestión que queda aquí en la tierra. Claro. Ya el que partió, ya abandonó este plano, ya está en otro plano, está en el reposo del Señor si se ganó el reposo, o está en el infierno si se ganó el infierno, pero ya el que cae en uno o en el otro, ya de ahí no sale. Ahí quedó y ahí quedó. Ya no tiene vela en este entierro, no tiene voz ni voto. Solo Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo y de su Espíritu Santo, son los que mantienen activos y mantienen viva esa llama de milagros, señales y prodigios. Las mismas que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque Jesucristo trascendió, y por eso leímos en Mateo que dice, y Él se les apareció diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y en todo el universo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo poder. Y Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Por eso Él es eterno. Porque Él se ganó ese privilegio de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente como el Padre, por el sacrificio que hizo en la cruz. Él es el único que se ganó eso. No lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, no lo hizo José Gregorio Hernández, no lo hizo Buda, no lo hizo Mohammed, no lo hicieron ninguno de ellos. El único que fue sacrificado por los pecados para reconciliarnos con el Dios Todopoderoso, el Creador, fue Jesucristo. Eso está en el libro de Apocalipsis, en el libro de Hebreos, y todo el Nuevo Testamento habla sobre eso. Y de eso se trata. Ellos dejaron ese legado dando testimonio de la resurrección de Cristo, del poder, de la gloria del Padre por medio del Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no recibe a Jesucristo no recibe al que lo envió, que es el Dios Todopoderoso. Por eso es lo importante de todo esto. Ahora, ¿cómo podemos definir testimonio? Aquí Mariana dio una enseñanza que se llamaba nuestro testimonio.
Y ese testimonio, o sea, esa enseñanza fue basada sobre los testimonios de nuestra vida, de cómo éramos antes y después de Cristo, de cómo hubo una transformación. Pero ¿cómo podemos? Son los hechos, Ajá. como tal, de los cuales vamos a hablarle a las personas. Uh-huh. O sea, un testimonio es Una vivencia. una vivencia, exacto. Puede ser un antes, un después, que es impactante en nuestra vida y que puede transformar la vida de las demás personas. Exacto. De hecho, toda la palabra de Dios es testimonio del poder y la grandeza de Dios. Uh-huh. Es una manera de demostrarla. Exacto. Desde el principio desde el Antiguo Testamento hasta el actual, o sea, el Nuevo, todo es testimonio. Uh-huh. Claro, es una forma de de demostrar que Dios vive, es real, es verdadero y es todopoderoso. Sin embargo, literalmente dice así: declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de algo. Es lo que estábamos diciendo. Por medio de la Biblia podemos ver que Dios existe, y la gente dirá, bueno, pero es un simple libro, no me puedo guiar de que Dios sea verdadero si ahí todo habla de Dios. Y más aún muchos ateos se pegan de que, bueno, la Biblia dice que fue escrita, inspirada por Dios. Claro que ahí todo va a resaltar a Dios. Bueno, sí, está bien. Te la compro por ahí. Pero entonces, ¿y los hechos palpables de personas que están fuera de la Biblia? Que hoy en día ocurren. Hoy en día podemos dar ese testimonio de que Dios se ha manifestado a personas, de que Dios ha hecho milagros en vidas de personas, tanto en lo económico como en la salud, como en lo personal, como en lo familiar, como en lo matrimonial. Es como Dios ha levantado a estas personas y cómo Dios ha quitado de la muerte a personas. Y que muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida que por medio de los testimonios de los profetas, nosotros siguiéndolo por medio de la palabra de Dios, conseguimos la solución. Uh-huh. Y después podemos comparar nuestro testimonio en vida presente con el testimonio de los profetas antiguos, comparándolo con la Biblia, como lo acabo de decir. Uh-huh. Y es válido, pues, porque claro, es un testimonio palpable, tanto en físico como en escrito, por medio de la palabra. Exacto. Porque fíjate, la Biblia es el único libro que tiene vida propia. Que tú lo puedes leer, un libro, y la Biblia no se lee como todos los libros desde la primera página y voy corriendo hasta la última, porque te puedes perder. Eso depende de lo que el Espíritu Santo que está en la Biblia quiera adoctrinarte, enseñarte o prepararte. Pero tú agarras un libro al azar y como es vida, como es el Espíritu de Dios en este libro, esa palabra va a avivarte, va a darte respuesta, va a fortificarte, va a levantarte. El Espíritu de Dios te guía al libro que necesitas. Exacto. Y también puedes leerlo 5 veces y las 5 veces vas a tener una enseñanza distinta o una perspectiva diferente o una vivencia diferente. En cambio, un libro secular, un libro normal, puede ser de superación, de metafísica, de lo que sea. Esos libros pueden darte respuesta a algo en un momento determinado, pero ya lo vuelves a leer y es lo mismo y te aburres porque ya no tiene vida en sí para volverte a dar una nueva enseñanza con el mismo versículo, con el mismo capítulo o en el mismo párrafo. Eso lo hace la Biblia. Y por eso ahí vemos eso. Dice declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho. Vamos a ir a los primeros promotores o testigos en el libro de Hechos, capítulo 10. 10. Del 33 al 44. Vamos a tratar de volar esto aquí. Esto lo leímos en estos días que Pedro y Cornelio, que Cornelio era un centurión romano, era una persona militar que creía en otros dioses y él decidió desde que llegó a las tierras de Israel creer en ese Dios todopoderoso,
su corazón se abrió, le demostró su amor a Dios por medio de sus limosnas, de sus oraciones, y Dios escuchó todo esto y se le presenta por medio de un ángel y manda a buscar a Pedro a un lugar poco lejano y le dice que lo busque, que Pedro va a decir lo que tiene que hacer, o sea, el siguiente paso para poder complementarse este hombre. Él manda a su soldado, y pasa una cuestión, Pedro baja el lienzo, sube el lienzo 3 veces, Pedro no entendió el momento, entiende después cuando llega a casa del romano, porque había una discrepancia cultural entre los israelitas y los que eran fuera de Israel. Una diferencia. Sí, porque ellos decían que ellos eran impuros y estos eran puros, y o sea, entrar o hablar con ellos o comer con ellos era algo blasfemo ante los ojos de Dios. Y por eso él tuvo esa disputa con lo del lienzo, y Dios primero tumbó esa estructura mental, tumbó esa fortaleza, le quitó esos argumentos para que él pudiera atender a estos hombres como debía ser. Y ahí, bueno, ocurre todo esto. Cornelio, cuando llega Pedro, Cornelio le habla, le da el resumen de lo acontecido por medio del ángel y todo eso. Y él, aquí donde llegamos a este punto, en el versículo 33 al 44. Lo leemos así. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Punto importante. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios se le manifiesta a todo el mundo a quien Él quiere. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Corrijo, Dios no se le presenta a todo el mundo, sino al que le teme y al que hace justicia. Una persona que es justa de corazón, Dios se le manifestará aunque no haya oído hablar de Dios o de Jesucristo. Entonces dice así, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Como dije hace un rato, Él es el único que se sacrificó por el perdón de pecados de todo el mundo, del pasado, del presente y del futuro. A este levantó Dios al tercer día, lo resucitó, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense que ahí habló de testimonio. Lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento hablaban acerca de la venida de este ser tan maravilloso. Y él dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Para los ateos y a todos aquellos que dicen que Dios es el que enferma, que Dios es el que castiga, oprimidos por el diablo. Opresión es una presión contra tu pecho, algo que te roba el aire, que te roba la paz, que te roba la alegría, el gozo.
el que te hace andar iracundo, el que por cualquier cosa vives cansado, obstinado. Esa es una opresión demoníaca, una enfermedad como el cáncer, el SIDA, la homosexualidad. Esos son opresiones del diablo. Y Jesús libraba, sanaba. Y dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Ellos estuvieron con ellos arriba y para abajo. Incluso después de la resurrección, ellos comieron y bebieron con el cuerpo glorificado del resucitado, del que vive y reina por siempre, el que está sentado a la diestra del Padre, el que está sobre todo, donde dice Pablo más adelante, al que se le dio nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Ellos dan testimonio de eso. Fíjense que ellos dan testimonio de lo que Jesús hizo, y fue lo primero con lo que él entró. En lo que empezamos a leer, arrancamos en el 33, ahí es donde Pedro empieza el discurso dentro de la casa. Lo primerito que dijo Pedro fue poner por delante a Jesucristo. Bueno, aquí estoy yo. Ustedes tienen que conocer que Dios levantó a un fulano así asado, pam, 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 y empezó a hablar de las maravillas de Jesús. Inmediatamente le predica a Jesús, porque Cornelio conoció a Dios por medio de judíos. Y los judíos solamente creían en Jehová, en Yahvé. Y él conocía, era al Dios Todopoderoso, al Creador. Pero como él hizo justicia y era temeroso de Dios, Dios le dijo a este hombre, necesito darle la salvación, necesito complementarlo, envíamele a Pedro. Aparte de eso estaba un plan ya prediseñado por Dios, de que este testimonio que iba a ocurrir aquí, iba a favorecer a Pablo más adelante cuando a él lo sentaron en el concilio a pelear de que si se tenía que circuncidar el prepucio o no, de que si tenía que seguir con las normas de Moisés o no. Y ahí Pedro se levanta y da este testimonio de lo que está viviendo aquí. Dice, señores, y eso le dio la libertad. Dios hace las cosas como Él quiere, y Él lo tiene planificado bajo su control. Pero fíjense que él predicó primero a Cristo, y el hombre inmediatamente, cuando Pedro no había terminado de dar el discurso, inmediatamente bajó el Espíritu Santo, lo que leímos en Juan 15. Cuando les envíe el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, y ustedes me serán testigos. Y después lo dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo, y me serán testigos desde Jerusalén hasta Samaria y hasta el fin de la tierra. Ahí Él está preparando a esa nueva camada de testigos. Cornelio se iba a convertir en un nuevo testigo de la resurrección de Cristo, de los poderes maravillosos de Cristo, aunque él no lo vio, ni oyó hablar de Él en sí como el Hijo de Dios, sino lo que oía de los judíos hablando mal de Él. Pero inmediatamente Pedro, cuando le suelta la palabra, ellos creen. Se hace palpable el poder de Dios en ellos. Exacto. Y ellos del Espíritu Santo necesitaban era la unción del Espíritu. Y a partir de ahí es que uno testifica, pues, lo que hace Dios, lo que hace Jesucristo con uno. Uh-huh. Una persona no puede dar testimonio de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Y lo dice Pablo, lo dice en las Escrituras. Pablo lo dice más adelante. No se puede llamar Señor si no es por el Espíritu. Para tú llamar a Jesucristo Señor, o sea, haciéndolo el jefe, el rey, el mayor, tú tienes que sentirlo desde el corazón, y tú tienes que estar en el Espíritu Santo, que es el que te va a revelar a ti quién es Cristo. Y por eso hay mucha gente dando mal testimonio de Cristo con su mala vida. Van a la iglesia, leen la Biblia, o andan con la Biblia bajo el brazo, o no la tienen bajo el brazo, la tienen en el teléfono, se la saben de punta a punta, hablan maravilloso, pero con los hechos derriban todo eso. Incluso personas que estuvieron en el Señor y después salieron y blasfeman contra sus testigos. Como dice la palabra del Señor, cosa terrible es caer en las manos de Dios. Será perdonado
una blasfemia contra el Padre y contra Cristo, pero no contra el Espíritu Santo. Y cuando un testigo de esto te habla de Cristo, es porque está ungido por el Espíritu Santo, como le pasó aquí a Cornelio. Te habla del testimonio de Cristo, te habla por hechos, como dice Jesucristo, el árbol se conoce por su fruto. Si esta persona da buenos frutos, o sea, si esta persona está en el Señor y mira, ora por los enfermos, se sanan, ora por los endemoniados y son libertados, tumba los trabajos de brujería, y por medio del Espíritu, a través del nombre de Cristo Jesús, por su testimonio, por su temor a Dios y su justicia, Dios lo respalda, sea hombre o mujer, quiere decir que el Espíritu Santo está en él, es un testigo del Señor. Y por medio de esas manifestaciones de poder, es que él da testimonio de que hoy en día Cristo vive y reina, de que él no quedó clavado en la cruz, de que él resucitó de entre los muertos y le ha otorgado el beneficio o el beneplácito del Espíritu Santo. O sea que llevándolo a la actualidad, nosotros somos testigos del Señor, no porque nosotros vimos de manera palpable, para hablarlo así o para decirlo así, la resurrección, su resurrección, sino por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Exacto. A partir de allí, con tu testimonio, empiezas a ser testigo del poder de Dios en tu vida. Como le pasó a Pablo, pues Pablo iba de... O sea, es el mejor testimonio cuando Él obra en tu vida, porque hay muchas personas que hablan de la palabra de Dios, pero realmente en su vida Dios no ha transformado, o sea, no se han dejado transformar. Exacto. Son estudiosos de la Biblia y conocen pues. Pero eso es que la mejor son predicación maestros. Es la que se Exacto, vive. pero palpablemente en su vida no ha hecho Dios una transformación genuina, o sea, un testimonio que él pueda contar, que yo antes era así y ahora soy así. O sea, esa es la mejor predicación, porque cualquiera puede agarrar un libro, o sea, este libro, y leerlo y hablar de él, o sea, sin el espíritu, pues, como un libro cualquiera. Exacto, es que mira, un ateo se puede aprender la Biblia y puede predicarle a la persona y la persona convertirse, creer lo que le está diciendo, y él no cree en el Señor. Bueno, pero ve Judas. Judas es uno de los ejemplos más palpables del asunto. Ve Judas, como si... Judas era un estudioso de la palabra. Él era un intelectual. Era un intelectual. Y él era uno de los más cercanos a Cristo. Judas no era ningún loco, era un hombre preparado. Como que hace loco así. No, era un hombre preparado, manejaba la palabra de Dios, era un hombre instruido. Y para Jesús ponerlo como tesorero, porque también sabía de economía. Claro, y fíjate que él fue uno de los que Jesús llevó, es más, fue de la primera camada que Cristo envió de 2 en 2 a sanar a enfermos, a echar fuera demonios, a predicar la palabra, ungido con el poder. Pero en su corazón, él no había tenido un encuentro con el Señor. Exacto. Que transformara y que para él dar testimonio. Él tuvo el encuentro cuando él entregó a Jesús. O sea, como que miércoles, ¿qué hice? Y sin embargo, él chocó contra esa pared. Y sin embargo, exacto, no sé. No, es así, pues mucha gente anda así, conocen al Señor, andan en la iglesia y tal, broma, pero no han tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Y es ahí donde está el asunto. Cuando una persona realmente, legítimamente ha tenido estos encuentros y te predica con hechos palpables o indubitables de que la manifestación de Dios en tu vida o en la vida de esa persona y cómo ha influido su vida en otras vidas, es decir, dando frutos, tú blasfemas contra el Espíritu Santo que está en esa persona. Y es ahí donde viene el problema sobre ti. Como dice la palabra de Dios, no te metas con mis ungidos o no te metas con los hijos de Dios, porque es contra Dios mismo. El que no recibe a Cristo, que no recibe a la persona que Cristo envió, no recibe a Cristo. El que no recibe a Cristo no recibe a Dios, al Padre. Si tú rechazas a este que envió Cristo, rechazas a Cristo. Todo eso es una cadena. Cuando legítimamente es comprobado, cuando hay testimonio de esa persona. Es maravilloso, ¿verdad?
El Espíritu Santo es el que te revela todas estas cosas. Es el que te hace sentir a ti, dentro de ti, que tú genuinamente estás con el Señor, o que el Señor genuinamente está contigo, te está acompañando, te está ayudando, te está respaldando. Y vienen personas ignorantes y empiezan a hablar en contra tuya, a malponer tu obra, la obra del Señor, el trabajo que tú haces. Y pobre de ellos. Pero afortunado el que es como Cornelio, porque recibirá esa unción, recibirá también de ello. Y a mí me gusta porque yo veo cómo el Señor se manifiesta. Nosotros asistíamos a una iglesia, nos congregábamos allí y bueno, de alguna u otra forma Dios la usó para enseñarnos muchas cosas y para unirnos a mi esposa, a mí, en el ministerio que Él ya tenía preparado antes de la fundación del mundo. Pero fíjense que lo maravilloso, lo que el Señor me decía: apártate porque voy a usarte con poder. Así. Y Él me mostraba yendo a predicar a las casas de las personas y siendo derramado el Espíritu Santo. Algo así como lo de aquí de Cornelio. Como Pedro. Como Pedro y Cornelio. Así, de hecho, él me lo puso con este texto. Y me lo mostraba yo yendo ahí a ese sitio con mi esposa, con Mariana y varias personas, el hermano Ismael, donde eran sanados los enfermos, liberados de espíritus inmundos, donde era manifestado el Espíritu Santo, había poder allí. Y yo tuve varias semanas orando a Dios por esto, pidiendo esa confirmación, porque me lo mostró varias veces, hasta que, bueno, se dio. Y arrancamos, y el Señor nos ha respaldado de tal manera. Fíjate, hago este paréntesis porque entre los tantos que hemos tenido esta oportunidad en este tiempo de ministerio con el Espíritu Santo, una de las personas que hemos ministrado, Dios la libró del COVID-19, estaba ya al borde de la muerte. El Señor me lo mostró, había el espíritu de muerte pegado a la persona, estaba como quien dice en la lista negra. El Señor me puso en el tiempo adecuado, oramos aquí en nuestro altar familiar y reprendimos a ese espíritu. Dios la libertó, la sanó, inmediatamente. Eso fue de un día para otro. Ella, todos los síntomas desaparecieron, toda la enfermedad desapareció de ella y la persona, bien. Al poco tiempo, la mamá también, o sea, los 2-3 días, la mamá, y Dios también nos usó de esa misma forma. Y en el caminar hemos estado instruyendo a esta muchacha y ella, en estos días el Señor me puso a hacerle una oración para una situación que estaba pasando la mamá, ungirle con el Espíritu Santo sus manos. Y ella dice que ella sentía cuando yo estaba orando cómo las manos se le cargaban, se le ponían pesadas y sentía caliente sus manos. Y cuando ella fue y le impuso mano a su mamá, porque estamos a distancia, y ahorita en pandemia y aparte está de un estado a otro estado en Venezuela y es una distancia bastante larga y todo eso se hizo por teléfono, y cuando ella fue y le oró a la mamá y le puso mano, la mamá fue sana, tenía los adenoides inflamados y la mamá fue libre. Y eso es lo maravilloso de cómo Dios hace esto para dar testimonio, porque bueno, esa persona está contentísima de cómo Dios se manifiesta en ella y cómo ella en tan poco tiempo ha tenido este contacto. Y ella no era cristiana ni nada de eso, tenía su creencia de otra religión que es muy cultural, pero ella se dejó llevar, creyó por el momento de lo acontecido, y al ver la manifestación de poder del Señor en ella, ella inmediatamente creyó en el Señor. Inmediatamente ella empezó a caminar en obediencia al Señor, a buscar del Señor, de su presencia, a transformar, a dejar que Jesús transformara su vida, y ve cómo el Señor la ha ido trabajando. Y eso es lo que el Señor quiere, que esto sea como un río tipo cascada, que eso descienda y corra, que eso se vaya regando. Fíjense, en la antigüedad Dios hacía descender sobre ciertos hombres o mujeres al Espíritu Santo. No estaba dentro de ellos, estaba sobre lo que llamaban profetas, videntes, varones de Dios en ese entonces. Eran los que tenían esa manifestación, pero esa manifestación era poca. O sea, esos focos de luz eran esparcidos por todo el reino y eran pocos.
y la manifestación de Dios no era muy constante. Y Dios, sin embargo, pedía, y lo dice mucho el salmista, vamos todos a los pueblos a exaltar y alabar las grandezas y las maravillas del Señor. Y es a eso. Pero él se refería allí mucho a las maravillas desde la creación, desde el Génesis, hasta todo lo que hizo con el pueblo de Israel en Egipto, las plagas y todas las maravillas que hizo con Moisés y lo que podían hacer con algunos profetas y varones de Dios. Pero como eso no se regaba de tal manera, Dios se encargó de dejarlo plasmado en la Biblia. Cada uno de ellos escribían libros. O había una persona que Dios lo tomaba en el espíritu y recolectaba las historias de varios profetas y las escribía en un solo libro, como el libro de Jueces, el libro de los Reyes. Y ahí tú ves la vida de grandes profetas como Eliseo, Elías y las manifestaciones de Dios. Y era que para que se regara eso, para que dieran ese testimonio al pueblo de esas maravillas del Señor. Sin embargo, oye, a Dios como que no le era rentable el asunto porque eran pocos y la necesidad era mucha. Lo dijo Jesucristo. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos los focos de luz, pero hay demasiados mosquitos aquí en el campo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió a Jesucristo a reconciliarnos y tal, pero con la promesa del Espíritu Santo, que iba a estar, y él lo dice en el Antiguo Testamento, que él iba a habitar dentro de nosotros o entre nosotros, porque el Espíritu Santo iba a descender, la gloria, el poder de Dios iba a descender para habitar entre nosotros y con nosotros, dentro de nosotros, para los que se dieran la oportunidad de creer en Cristo. Y ahí es donde el Señor empieza a levantar a grandes hombres después de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y comienza ese legado. Uno de ellos, Pedro, que es la roca donde Cristo fundó su iglesia. Él era uno de los principales, y de allí muchos de sus discípulos, pero también de allí creció Pablo. Salió un gran hombre como Pablo, tuvo su encuentro cara a cara cuando él salió de Jerusalén a Damasco, tuvo su encuentro con el Señor y allí él sirvió de testigo. Él era un perseguidor de la iglesia. Muchos conocen esa historia, si no los invito en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Pero fíjense que allí Pablo después empieza una carrera, un ministerio largo de varias décadas, donde funda iglesia y forma discípulos, que era lo que Cristo dijo en Mateo 28, del 18 al 20, hacer discípulos. Vayan, hagan discípulos que den testimonio de todo esto, enséñenle lo que ustedes aprendieron y denle a conocer del Espíritu Santo. Y aquí donde vamos a ver cómo esos legados empiezan a fundarse, porque Jesús al que las personas guardan sus mandamientos, le es fiel al Señor y lo honra, lo respeta, el Señor lo hace testigo. Y cada vez somos más los que nos unimos a ese grupo de testimonios o de testigos, por medio de milagros, señales, prodigios, sanidades y liberaciones que hace el Señor por medio de las manos de todos estos que usa como testigos. Entonces, el legado continúa. Hay sucesiones. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, y 2 Timoteo, capítulo 1. En 1 Timoteo 4, del 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 11. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante el tiempo de los siglos. Espero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Ve? Aquí a Pablo, como dije, se levantó como un grande del Señor. Qué gran testimonio el de Pablo. Lo primero que él hacía en su ministerio era predicar su transformación. Después predicaba a Cristo, porque mucha gente conocía la vida anterior de Pablo. Él habla de su testimonio, de su antes y después, como mencionamos al principio. Él dice, bueno, yo fui así y ahora desde que conocí a Cristo, ahora soy asado. Pero ¿quién es este Cristo que transformó mi vida? Como le habló Pedro a Cornelio. Y Timoteo es uno de sus mayores discípulos, uno de sus prospectos, que tenía gran probabilidades de seguir llevando el legado que tenía Pablo. Y él le dice, no por los trabajos que nosotros hacemos, no es por nuestro talento, o por nuestra capacidad o nuestros títulos, sino que Dios nos llamó con llamamiento santo a realizar una obra determinada, a ser testigos de la obra del Señor. Y él habla acerca del poder de Dios a través del Evangelio, como dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. Cuando tú estás en el Evangelio, estás dentro del Evangelio, eres evangelista, el poder de Dios está sobre ti y dentro de ti, por medio del Espíritu Santo. Y por eso vienen las manifestaciones de las obras. Pablo hace esto a través de una imposición de manos. Impuso las manos sobre él, lo preparó y pasó una porción del don de Dios que le dio a él a Timoteo, para que Timoteo se levantase con más facilidad y poder para hacer las obras. Cuando él le da esa porción, Timoteo se levanta con fuerza. Y ve que él dice en el 1:4 al 16 dice, nadie tenga ninguno tenga en poco tu juventud, porque él a temprana edad empezó a dar manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Y eso ocurre hoy en día. Mucha gente empieza a poner en duda, tú haciendo esto, ¿quién es? No, si este es débil, si este es lo otro. Empiezan a hablar tonterías y blasfemias, cosas que sandeces que no saben lo que están diciendo. Y a veces personas caen en ese. Por eso él le dice, nadie tenga en poco tu juventud, o sea, no te achicopales, no te rindas, no te sientas menos. Que acuérdate que se te puso las manos y tú tienes un gran legado allí. Pero él le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, que te puedes perder tú mismo con tu poder y todo lo que tú tengas, con toda la unción. Te puedes perder con la misma doctrina. De tanto enseñar, tú no recibes nada. O dándote de altivez, no, yo puedo, yo soy, yo hago, yo esto, y más nadie, o no das gloria o no honras al que te instruyó, o no le das la gloria de vida a Dios por lo que hace a través de ti, bueno, no te va a esperar un buen final. Pero de lo contrario, como vengo diciendo, aquí Timoteo es un legado. Él viene recibiendo ese legado, y Pablo se lo viene transmitiendo a través del tiempo que estuvo enseñándole, y después por la imposición y los dones, y de paso por carta le transmite eso, o sea, a distancia. Así Dios nos está usando ahorita con muchas personas, a distancia.
instruyendo, enseñando, doctrinando. Siendo testigos debemos confesar en todo tiempo y lugar a Cristo. Ve que él dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Me fui. Tremendo como le dice aquí, ¿no? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fe y pureza. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Casi nada. No descuides el don. Fíjense aquí, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Hay que tener cuidado, como le dijo Pablo, que Jesucristo es nuestro abogado. Que no neguemos al Señor. Primera de Timoteo. Segunda. Que no neguemos al Señor. Dice él. No niegues, o sea, no dejes de atestiguar, no te avergüences de dar testimonio. Del 11 al 13. Pero 2. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y fuéramos infieles. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sí. Fíjense qué ocurre allí. Siendo nosotros testigos, empezamos a negar al Señor, vamos a tener consecuencias. Porque a veces van a llegar momentos donde, aunque tú tengas la unción, tengas la dirección, tengas el poder y todo, van a llegar momentos donde te van a presionar para que no hagas algo o para manipularte o para... ¿cómo se dice cuando te mojan la mano así? Soborno. Cuando te van a sobornar con cosas para que tú tuerzas la ley. O el enemigo te pone un espíritu de temor. O de error. Sí, porque fíjate que una de las cosas que leímos es que el Señor no dio espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Exacto. Es tan tremendo el enemigo porque a veces usa personas que te rodean para acecharte de tal manera que delante de ellos tú pierdas tu testimonio como cristiano. Y después acusarte. Mira, ve que cristiano, mira, ve que no sé qué, mira esto. Pero ese depende de la firmeza que tú tengas en el Señor y la identidad que tengas en Cristo, pues. Porque ellos podrán ser lo que sea. Pero si tú estás plena en el Señor y tu roca es Jesucristo, y tú sabes eso, lo crees en tu corazón, no que digan lo que digan. Así mismo es. Y es lo que más o menos habla aquí Lucas 12, del 8 al 10, que dice: les digo que todo aquel que me confiese ante los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, o sea, contra Jesucristo. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Fíjense que allí una negación del Señor. Jesucristo es nuestro abogado. Lo dice en primera de Juan, la primera carta de Juan. Él es nuestro abogado. Él es fiel y justo y Él intercede por nosotros ante el tribunal. Hablamos al principio de un tribunal. Existe un tribunal. Cuando tú haces oraciones y peticiones a Dios, todas esas peticiones son llevadas a un tribunal, donde el enemigo o Satanás empieza a acusarte. No debes darle eso a él. ¿Por qué? O a ella. ¿Por qué? Porque no ora, porque dice grosería, porque fuma, porque se droga, porque le es infiel a su esposo o a su esposa, porque se la pasa viendo pornografía, porque esto, porque lo otro, porque es desobediente. Y ahí empieza a enumerar y ahí es donde Cristo intercede. No, ya va, papá, pero ya va. Ok, ella o él lo fue. Él se arrepintió, él vino a mí, se arrepintió y yo fui a la cruz por ello. Viene el Padre, aboga a favor de
de ti. Pero a veces, por tu conducta, el Señor dice, bueno, lo siento, ganó Satanás. No se le puede conceder la petición o la oración. Y ahí ocurre muchas veces porque hasta a veces esto es algo sencillo. ¿Tú eres cristiano? No. No lo soy, pero lees la Biblia, buscas del Señor, oras y tal. Pero entonces, por quedar bien con un grupo de amistades, no dices que eres cristiano. O en un trabajo para que no te voten, no dices que eres cristiano. Prefieres estar en el trabajo aguantando paletas y escuchando las groserías y las cosas locas que hacen ahí, que en vez de decir que eres cristiano para que respeten tu cara. Y ahí tú estás negando al Señor. Y como dije en un principio, tú das un testimonio de Cristo. Ellos pueden decir, Jesús eso fue un falso. Está bien, se le puede perdonar más adelante. Jesús dice, bueno, si hablaron mal de mí, yo los perdono más adelante. Pero si dicen, no, tú eres un falso porque tú y que oras por los enfermos y no y tal. Ahí, si hay hechos palpables de que tú lo haces y esta persona dice eso, ahí sí está blasfemando directamente contra el Espíritu Santo y es lo que está diciéndole aquí. Y pobre de esa persona, cosa que no se recomienda. Y así, como en un tribunal, llaman a los testigos y tú das testimonio de la resurrección de Cristo, del poder y de su gloria. Tú das testimonio de que Dios es un Dios verdadero, un Dios vivo, y de que envió a su Hijo Jesucristo, murió por tus pecados, por los míos, resucitó de entre los muertos, y aún hoy en día sigue dando manifestaciones de su poder, de su grandeza y de su gloria, a través de sanidades, de liberaciones, como lo hemos mencionado anteriormente. Hoy en día siguen pasando, porque una persona por sí mismo no puede hacer estas cosas. Como decía Cristo, yo por mí mismo nada puedo hacer, sino todo lo que yo digo, el Padre lo hace. O sea, todo lo que yo pido, el Padre es el que lo hace. Lo mismo ocurre en nosotros. No es nosotros el que lo hacemos, es Cristo. Tú nada más apareces ahí y ya. Y lo demás lo hace el Señor. Por eso Él dice, yo soy la vid y ustedes el pámpano. Si no vienen a mí, sin mí nada pueden hacer. Si estamos pegados al Señor, todo lo que uno pida en oración, si uno ora por los enfermos, por sanidad, liberación, todo lo que sea, el Señor lo respalda porque tú estás pegado a Él. Si no, olvídate, uno lo que es simplemente un promotor. Dios honra al que le honra y favorece al que le teme y le ama. Si uno le ama al Señor, Él se manifiesta en nosotros. Hoy en día Jesucristo sigue dando manifestación de su poder, de su gracia y su favor, por medio de su Santo Espíritu, trayendo sanidad, liberaciones, milagros, señales y prodigios en la vida de muchas personas. Y damos testimonio de esto hoy en día, de su poder y de su amor, certificando, validando como testigos oculares, presenciales o auditivos, y así enseñamos y dejamos legados, y el nombre del Señor se esparce por toda la tierra. Así uno va llevando esos testimonios y predicando al Señor, todo para exaltar la grandeza y el nombre del Señor Jesucristo, dando gloria al Dios Todopoderoso, quien fue el que lo envió. De esta forma nosotros damos testimonio hoy en día, somos testigos del Señor, y no podemos dar testimonio si no es por medio del Espíritu Santo. Así que cuidado con esto. Las personas que vean frutos en personas, cuídense de la lengua, de blasfemar contra el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nosotros pedimos al Señor que esta palabra sea de edificación para sus vidas y que en el nombre de Jesús dé frutos al 100 por 1 en cada uno de ustedes. Sean con la bendición del Señor. Amén.